Bueno, iniciamos con esta presentación la aproximación a las distintas visiones, definiciones y usos de dos conceptos troncales de la ciencia política como son el poder y la influencia. Esta unidad número 2 es verdaderamente uno de los pilares de la asignatura, por lo tanto les pedimos especial atención. Y vamos a finalizar todas estas reflexiones a lo largo de distintas presentaciones con la teoría de dos autores argentinos, pese al apellido, O'Donnell y Link, referidas a las teorías de la dominación-dependencia, que es una forma de integrar los distintos conceptos que ustedes ahora van a comenzar a analizar y a estudiar. Bueno, como siempre les decimos, adelante con entusiasmo y sigamos avanzando en la materia. Bueno, hacer política, en algún sentido, van viendo ustedes cómo estamos girando en general alrededor de la misma temática, es hacer que otros hagan algo o dejen de hacer algo que permite introducir cambios en el contexto natural o social con su acuerdo o a pesar de su voluntad en contrario. Estas dos características van a ver que van conformando los fenómenos del poder y la influencia. Por eso podemos hablar de una capacidad genérica para reducir resistencias y o lograr contribuciones presentes o futuras de otras personas o de otros actores para desplegar acciones en favor de satisfacer necesidades e intereses, promover aspiraciones y valores en nombre y compromiso de la sociedad en su conjunto. Aquí volvemos a reiterar el concepto de la dimensión pública. El poder y la influencia entonces aparecen como dos conceptos claves y distintivos de la dimensión política y por lo tanto de la ciencia política. En este sentido, les pedimos que ustedes relean las definiciones de Max Weber, Roberto Dahl y Bertrand de Jouvenel que figuran en la ficha, en la lectura obligatoria. En general, el poder está asociado a vencer la resistencia de la voluntad ajena mediante la amenaza de y o aplicación de severas sanciones, positivas o negativas. En cambio, la influencia está asociada a vencer la resistencia de la voluntad del otro por la aceptación de ese otro, de sus alternativas de acción o por el cambio en sus preferencias. O dicho de otra manera, es el otro quien decide, sin amenaza o sanción, actuar conforme a quien lo influye. Esto es tremendamente importante porque en el caso del poder, las preferencias y la voluntad del otro se ve sobrepasada por el miedo o la amenaza de perder o de dejar de ganar algo. En cambio, en la influencia es el otro al que llevamos al convencimiento de que debe actuar de esa forma y no de otra. Las definiciones de Weber, Dahl y Jouvenel ustedes las tienen en los textos. Les pedimos que las lean con mucho detenimiento a la luz de estos conceptos de tipo general. Asimismo, el poder y la influencia, como realidades, pueden ser observados, descritos, explicados e incluso vivenciados subjetivamente como relaciones entre actores en vínculos jerárquicos, mando y obediencia, aunque también pueden ser relaciones de equilibrio, de intercambio o compromisos mutuos. En el caso particular del mando y la obediencia, que lo vamos a ver en poco tiempo más en una de las dialécticas que componen la esencia de lo político, hay una jerarquía, alguien que manda y alguien que obedece, sea por el ejercicio del poder o de la influencia. En el caso de un regateo, por ejemplo, entre naciones, por ahí no hay amenaza o aplicación de sanciones, sino simplemente un toma y daca que lleva a que uno y otro actor actúe en función del compromiso o de la conveniencia mutua en hacer tal o cual cuestión. También el poder o la influencia pueden ser vistos, descritos, explicados o vividos como objetos, como cosas. Entonces decimos, asaltó el poder, ocupó el sillón de Rivadavia, o
tiene poder, lo que en general refleja que quien se ubica en determinadas posiciones de la estructura social se asegura por ese hecho la obediencia de los demás. En la próxima actividad que vamos a hacer a continuación, vamos a ver una teoría que recoge esta idea. Entonces, el poder o la influencia vista como un lugar, o como una cosa, como un objeto deseable que puede ser poseído, asaltado, ocupado. La tercera referencia es al poder y la influencia como un valor necesario para obtener otros valores o fines. Por ejemplo, si tengo poder, tendré por ahí posibilidades de hacer negocios, obtener dinero, o a su vez, si tengo dinero, puedo comprar, puedo beneficiarme con mayores ganancias políticas. Esto lo vamos a ver después, más adelante. Es decir, el poder como una moneda de cambio o valor instrumental que se puede intercambiar con otras monedas de cambio. Prestigio, honor, dinero, información, etc. O bien como un valor o como un fin último, es decir, el poder por el poder mismo. Hay autores y estudios que pretenden mostrar, demuestran o intentan demostrar que todos tenemos una especie de voluntad universal de controlar a los demás. Entonces buscamos el poder desesperadamente para imponer nuestra voluntad por encima de la del otro. Hay otras realidades más profundas en toda esta cuestión de la reflexión sobre el poder y la influencia. Para eso les pedimos que relean el párrafo 5 de la lectura obligatoria. En ese párrafo ustedes van a encontrar algunas situaciones sutiles, más importantes a veces que estas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, puede ocurrir que el obediente, digamos así, el actor dependiente, ni siquiera se le ocurra desafiar el poder del otro. A tal punto entonces que ni siquiera hay una incitación a la obediencia, sino que hay una especie de propensión natural a obedecer, a dar por supuesto de que se debe obedecer a fulanos o a menganos o a quien ocupe tal o cual posición. En eso juega mucha importancia las costumbres, la socialización, la educación, el acostumbramiento, etc. Bien, relean entonces ese párrafo que es tremendamente importante, pero sobre todo ahora quedarse con estas ideas generales que vamos a ir a lo largo de toda la unidad 1, 2, 3 y 4 analizando en profundidad.